Bueno, mantenga su Biblia abierta en este texto de Deuteronomio capítulo 5 y le voy a poner en contexto de este pasaje y de esta serie de predicaciones. Hemos acabado domingos anteriores, en el antepasado domingo, una serie de sermones que fueron de los Yo Soy de Jesús. Si usted viene por primera vez, casi pudiera deducirlo por los banners que tenemos aquí a un lado. Pero hemos empezado la semana pasada ya con una nueva serie de sermones. La serie de sermones nueva que tenemos ahora tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver pues con la ley de Dios, pero aquella ley establecida en el Decálogo, la ley moral, esa ley establecida por el Señor allá en Horeb, a Moisés y a su pueblo en aquel momento. Le hemos llamado, le conocemos como los 10 mandamientos. Algunas personas le dicen también las 10 palabras, tampoco está mal decir esto así, pero estamos hablando pues de los 10 mandamientos. No podemos entrar nosotros al tema de los 10 mandamientos de lleno uno por uno, porque se necesita contextualizar un poco este asunto de los 10 mandamientos. La semana pasada comentamos que era muy importante entender la razón de ser de estos mandatos. Un poco más el contexto y la razón por la que habían estado escritos. Hablamos la semana pasada, solamente para recapitular, porque siempre es bueno recordar y traer de atrás para adelante, y la repetición además es pedagógica, decíamos, recordar que en nuestro tiempo la aplicación que le damos a los mandatos tiene que ver un poco con dos corrientes importantes. Es el que le pone mucha atención a los mandamientos y otros que no le ponen tantos. Incluso hicimos o nombramos dos corrientes que en sus extremos pueden ser incluso pecaminosas o heréticas. Hablamos del antinomianismo, si usted lo recuerda bien, y decíamos que el antinomianismo es aquellos que están en contra de la ley. Anti es en contra, nomos ley, y se hablaba de esta corriente antinomianista. Son aquellos que dicen que la ley ya no tiene efecto para nosotros. Incluso se dice en el común, ¿no?, de la gente, algunos cristianos, no todos, espero que nosotros no seamos de estos, que hablamos y decimos cosas como esta: estamos ahorita en la época de la gracia, ya la ley pasó, la ley está en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la era de la gracia, así que vivimos en la era de la gracia. Pero los antinomianistas extremos piensan que estar en el momento de la gracia o en la era de la gracia, ¿no? O algunos más allá dicen la dispensación de la gracia, se dan permisos para pecar. Al fin estamos en la gracia. Entonces no importa lo que hagamos, al fin estamos en la gracia y el Señor nos perdona todos los pecados, y caemos en errores de esta naturaleza de pensar, hagamos lo que hagamos, al fin y al cabo ya somos perdonados por el Señor, la ley no aplica para nosotros porque ya estamos en la época de la gracia. Estos antinomianistas desprecian la ley, exaltan la gracia. Decía que la semana pasada que no hay ley sin gracia, pero tampoco hay gracia sin ley. Pero el otro extremo, comentábamos la semana pasada y solamente estoy recapitulando, están los legalistas. Aquellos que dicen no, la ley por sobre todas las cosas. Y la ley bajo ninguna circunstancia debe de ser cambiadas. Y si así está establecido en la ley, no hay manera alguna de que pueda ser quebrantado. Y los legalistas son aquellos que llegan a extremos de ponerle ley a la ley. Y por encima de la ley ponen sus propias leyes. Mencionábamos un ejemplo o un par de ejemplos de algunas iglesias, por ejemplo, que no permiten a las mujeres entrar con pantalón, tienen que venir con falda, ¿no? Porque establecen tal legalismo que por encima de la ley bíblica ponen la ley humana y se convierten en legalistas. Estos legalistas de alguna manera desprecian la gracia y piensan que van a tener el favor de Dios por el cumplimiento de la ley. Ahí está el extremo, pues, del legalista, y teníamos el extremo del antinomianista. Decíamos, lo correcto sería que estuviéramos en una media en ambas cosas, entendiendo la gracia, que sin gracia no hay ley, entendiendo la ley, de que sin ley no hay gracia. Es decir, no pueden ser separadas, no pueden ser divididas, no podemos llegar a extremos, ¿no?, de esta naturaleza. Esto era un asunto importante para que al entrar nosotros al estudio
cambio de mandato por mandato, cada domingo será un mandamiento, podamos nosotros tener esta percepción no legalista, pero esta percepción no antinomianista. El valor que tiene la ley es importante. El Señor Jesús dijo: he venido a cumplir la ley. Así que si Él vino a cumplir la ley, nosotros tenemos también una obligación santa de cumplir la ley, sin las cargas que los fariseos en la época de Jesús le ponían a la ley. Pero esto nos trae pues entonces ahora a empezar a reflexionar ya en el texto bíblico acerca de los otros conceptos de la ley en otro contexto. Si todavía no entraremos en el primer mandato, porque lo que me interesa es que podamos entrar con el contexto y con todos los elementos teológicos necesarios y posibles. Hoy vamos a tratar estos 5 versículos con su debido contexto, pero los vamos a tratar, hermanos, desde la plataforma de la teología bíblica. He insistido mucho en esto porque para nosotros es muy importante tener una base, una plataforma, pues un fundamento que nos vaya poniendo cimientos alrededor de los conceptos bíblicos, específicamente ahora en el concepto de la ley. Así que vamos a establecer una base sólida, teológica, doctrinal de este pasaje bíblico. Nosotros tenemos este texto que hemos leído de Deuteronomio 5, y usted sabe que cuando leemos Deuteronomio estamos hablando prácticamente de un libro, o Moisés escribiendo este texto o estas palabras a una segunda generación de los que habían salido de Egipto. De hecho, se le dice la repetición de la ley. Algunos le llaman la segunda ley. Hay algún riesgo de llamarle la segunda ley porque implicaría que hay 2 leyes distintas, lo cual no es verdad. Estamos hablando de la repetición de la ley. Es tan sencillo como leer estos textos completos, el capítulo 5 completo, contrastado o comparado con Éxodo 20, y nos daremos cuenta que salvo el 4º y el 5º mandamiento, en esos hay pequeños matices de cambios no significativos, más de palabras, pero estamos ante la misma ley establecida en Éxodo capítulo 20. Pero estamos ahora aquí. Usted preguntará: pero pastor, ¿por qué no predicamos o predica sobre Éxodo 20, que fue el inicio de la ley? Porque estoy hablando con una generación posterior a esta. Estoy hablando con una generación que no estuvo en Horeb, que no estuvo ahí presente. Sí es importante estudiarlo, pero con la intención que tenemos de esta serie de sermones, nos es conveniente llegar al punto de la repetición de la ley para que podamos entrar todos en esta relación con nuestro Señor. El pueblo de Israel, amados hermanos, es un pueblo, o fue un pueblo contumaz, ¿no? Un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, ¿no? En el perfecto español, coloquialmente diríamos de cabeza hueca, ¿no? Porque dura cerviz más o menos pudiese traer este significado, cabeza hueca, ¿no? Duros, testarudos, pues, ¿no? Necios. Ellos tuvieron muchas experiencias maravillosas con el Señor desde el momento en que el Señor los llamó a Moisés para liberarlos de la esclavitud que vivían en Egipto. El pueblo empezó a darse cuenta de un Dios, ya no que le contaban sus padres, pero un Dios portentoso. Después de las plagas y después de la iniciación de la Pascua y después de la última plaga en la muerte de los primogénitos, y todos estos milagros, estos portentos fueron dándole al pueblo de Israel un conocimiento pleno del Señor, y si no pleno, por lo menos algo maravilloso, majestuoso, sobrenatural de parte de Dios. Pero no era lo principal, no era lo más importante que estaban viviendo, porque iban a vivir todavía lo más importante. Y lo que iba a vivir el pueblo de Israel, los judíos, era ya la institucionalización de pueblo. Ya iban a tener una identidad como pueblo, pero no la iban a tener en Egipto, porque la identidad que tenían en Egipto eran de esclavos de Egipto. No era un pueblo establecido con una identidad propia, aunque evidentemente tenían una identidad como pueblo, pero estaban siendo esclavos. Necesitaban salir de la esclavitud. La esclavitud no necesariamente les vino mal, porque tenían de todo, ¿no? Donde comer, donde dormir, qué beber, donde enterrar a sus muertos. Estaban bastante cómodos. Después de 430 años de esclavitud, evidentemente les había acomodado muy bien la esclavitud. Ya algunos judíos seguramente empezaban a adorar a los dioses egipcios, sin duda. Empezaron a tomar cultura egipcia y estaban siendo discipulados por la cultura egipcia, sin duda.
conservaban un poco su identidad. Pero cuando vino la libertad y Moisés, llamado por el Señor allá en el desierto, en los 40 años solo en el desierto, que le llamen la zarza ardiendo, que no se consumía, viene al rescate, no él, sino como parte de enviado por Dios, viene a Egipto y saca al pueblo de Israel de Egipto, mandado todo por el Señor, y lo lleva al desierto. Va a suceder algo muy importante en el desierto. Es una tesis implícita en el Antiguo Testamento, también parte de la teología bíblica. El pueblo de Israel no sabe vivir en libertad. ¿No sabe? ¿Y cómo se hace esto? Ya estamos en el desierto y ahora, y luego, ¿quién nos dice qué hacer? Ahora estamos con la libertad, pero no sabemos qué hacer con la libertad. La libertad nos está causando muchos problemas. Tanto así que anhelaron constantemente volver a la esclavitud. Cuando le decían a Moisés, allá teníamos que comer, allá teníamos donde morir, allá teníamos donde dormir. Ojalá estuviéramos en Egipto, allá nos iba mucho mejor. Anhelaban la esclavitud porque no sabían vivir en la libertad que Dios les había provisto. Era una situación bastante compleja. Pero así los quería tener el Señor. ¿Quieren pan? Pídanmelo y yo les doy. Ahí va el maná. ¿Tienen sed? Díganmelo, pídanmelo y yo hago que Moisés pegue a la peña y salga agua. No quiero que vivan en la libertad que ustedes piensan. Quiero que vivan en la dependencia, ya no de Egipto, sino mi dependencia. Pídanme a mí y yo les voy a dar. Estuvieron en el desierto. Estuvieron en el desierto, siempre el Señor proveyendo día con día sus necesidades. Maravilloso Señor. Tengo calor, una nube que les iba dirigiendo en el día. No vemos si tenemos frío, la columna de fuego en la noche. Era maravilloso el Señor. Queremos carnita, ahí están las codornices, ¿no es cierto? Entonces había sustento para el pueblo. Pero una cosa importante es que el pueblo tenía no solamente que aprender a vivir en esta dependencia de Dios y en la libertad que el Señor les había provisto, sino que además tenían que tener un encuentro personal con el Señor, en el sentido de que el Señor iba a establecer normas importantes para la conducta de un pueblo que él había escogido. Por eso surgen los 10 mandamientos un día allá en este monte, para que el Señor les diga, así quiero que se conduzcan. No solamente el Señor escoge a un pueblo para escogerlo y que se sientan bien, sino que les da estatutos, decretos, demandas. Y les dice, oigan pueblo, así quiero que vivan. Porque yo soy Jehová fuerte y celoso, porque yo soy este Señor que los sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, porque yo soy el dador de todas sus necesidades, así quiero que vivan. Y les da este decálogo. No solamente esto, hay más de 684 mandamientos en el Antiguo Testamento. Yo no sé cómo los fariseos podían vivir con semejante carga, que eran tan legalistas, pero había mucho mandato en el Antiguo Testamento. Pero el Señor había establecido 10 importantes. Estos 10 mandatos tienen el propósito de adorar a Dios en primer lugar y de también tener una relación horizontal con el prójimo de manera correcta, de manera adecuada. Así que el Señor les da este decálogo a un pueblo que tiene que depender de Él y que tiene que aprender a vivir como Dios quiere que viva. Esto hoy día no es distinto. Estos mandatos para nosotros también son no solamente cargas, sino que es parte de la bondad, de la misericordia del Señor para con nosotros, que nos dice cómo quiere Él que nosotros vivamos. Estos mandatos no solamente nos tocan a nosotros, sino que han trascendido al mundo. No hay ningún lugar en el mundo en donde los mandatos sean transgredidos voluntariamente o por un decreto de ley. Esto está establecido por el Señor para toda la humanidad. Porque además, como diría Pablo a los romanos, esa ley está escrita en el corazón de todos los seres humanos. Maravilloso Dios que tenemos. Pero lo establece entonces. Lo da a esta primera generación allá en la época de recién salido el pueblo de Israel de Egipto y tiene este mandato. Usted conoce toda la historia alrededor de estos mandamientos, no la vamos a contar. Pero esta generación que salió, amados hermanos, de Egipto, muere en el desierto. De hecho, los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb y su familia. Ni siquiera Moisés va a entrar a la tierra prometida. Van a morir en el desierto. Esta primera generación, pues, que sale de Egipto, muere en el desierto. Esta primera generación, muchos de esta primera generación escucharon la promulgación de la ley por primera vez en Horeb.
Pero luego, pasado el tiempo y mucha generación muerta, en una segunda generación, una generación nacida en Egipto, nacida en el desierto, va a ser otra vez objeto de una repetición de una ley que Moisés había recibido años antes. Es decir, que cuando estamos en Deuteronomio 5, estamos ante un evento en donde Moisés va a ratificar, va a mencionar otra vez la ley a una generación distinta, a una generación que está viva, una generación que seguro nació en el desierto, una generación que a lo mejor de niños escucharon, vieron a lo lejos, con una mente confusa quizá, todo lo que estaba sucediendo y ahora era necesario repetir la ley. Lo cual hace importante que la ley tiene que ser repetida a cada generación. No podemos nosotros dar por sentado que la ley está grabada en la mente del creyente una vez que es cristiano. No, tiene que ser enseñada y tiene que ser repetida para todas las generaciones. Así que tenemos nosotros aquí la promulgación de la ley, no una segunda ley, pero la repetición de la ley. Observemos los detalles en estos 5 versículos maravillosos que tenemos nosotros aquí enfrente. Dice el texto, ¿no?, que Moisés es el personaje, digamos, activo en este episodio, y Moisés llama a todo Israel. Algunos dicen que solamente a los ancianos, etcétera, pero el todos es bastante contundente. Llama a todo el pueblo y les dice, ¿no?, les dice con toda autoridad que el Señor le da: oye, Israel, y le va a decir los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Está llamando al pueblo para hacer esta exhortación. El pueblo lo necesita escuchar. El pueblo necesita encontrarse otra vez con la ley. ¿Por qué un pueblo necesita encontrarse con la ley? La lógica nos dice que lo obvio es que cuando te alejas de la ley, hay que recordarte la ley, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que regresar a la ley. Pasó un poco en la época de la Reforma del siglo XVI, cuando la iglesia empezó a alejarse de la verdadera fe. Los reformadores lo que hicieron es decir, casi una arenga como estas: regresemos a las escrituras, volvamos a la palabra. Y el grito de victoria de la Reforma era esta: sola escritura, solo escritura, volvamos pues a la palabra. Era una mención, un llamamiento, una arenga de venir a la palabra otra vez. Tenemos que estar regresando y regresando. Moisés, como un hombre importante, profeta también, con un oficio sacerdotal también, llama al pueblo y les dice: vengan, quiero por favor que vean y que oigan los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y les da al pueblo 3 exhortaciones, para nosotros bastante aplicables. Una, respecto de la ley, es: aprendedlos. Estos estatutos, hay que aprender la ley. 2, hay que guardar la ley. 3, hay que poner por obra la ley. Esto, si nos vamos a Éxodo 20, no está. En Éxodo 20 no hay este exhorto. Alguno diría es explícito, pero yo soy consciente que a los creyentes no les podemos dar el privilegio de haber entendido lo implícito. Tenemos que ser explícitos, ¿no? Es como que, pues ya no entendió. No, hay que ser muy puntuales. Parece ser que en la primera vez que se promulgó la ley, al pueblo como que no le quedó claro o no sabían qué hacer. A esta segunda generación les da Moisés, a diferencia de la primera vez, 3 ordenanzas. Aprendan la ley, guarden la ley, pongan por obra la ley. Fíjese que pocas veces tenemos ya, hoy día, oportunidad de memorizar la palabra. Cada vez está más lejos este asunto. La tecnología nos ha hecho un poco inútiles en este sentido. ¿Para qué tenemos la memoria si tenemos la memoria de los teléfonos? Los teléfonos inteligentes. En realidad, nosotros tenemos que ser los inteligentes. No necesitamos teléfonos inteligentes, necesitamos mentes cristianas inteligentes. Ahora ya no nos estamos aprendiendo la Biblia de memoria, ya no.
Cada generación está perdiendo ese elemento importante. Ya la Biblia ya no está siendo tan importante hoy día. Quiero que recuerden ustedes que son más o menos de mi edad o más grandes, que hace muchos años los cristianos de nuestra niñez nos enseñaban la Biblia de memoria. Y una de las cosas que yo recuerdo con mucha claridad es que nos hicieron aprender literalmente los 10 mandamientos, tal y como estaban en la Biblia. Y los teníamos que repetir. Y el Padre Nuestro, y el Credo de los Apóstoles, y los libros de la Biblia, y no sé qué. Y los aprendíamos. Nos llevábamos a casa papelitos con salmos completos y le daban a la mamá la tarea, ¿no?, de que venía para el siguiente domingo aprendido de memoria. Eso se ha perdido hoy. Pero Moisés está diciendo al pueblo, aquí están los estatutos y decretos, apréndanlos. Aprenderlos significa ténganlos en su mente, en su memoria todo el tiempo. Y una de las intenciones que tengo, amado hermano, es que después de la serie de sermones que tenemos ahora, cada uno de nosotros pueda repetir los 10 mandamientos sin ninguna dificultad. Porque hay una tarea espiritual en aprender los 10 mandamientos. Pero Moisés no se queda en aprenderlos, sino además, dice él, guárdenlos. En el texto bíblico, en la exégesis de la palabra, guardar no significa esconder, ¿no es cierto? Porque nosotros guardamos cosas. Hay algunos, ¿no?, como mi esposa, por ejemplo, guarda sus lentes y jamás se acuerda dónde están. No se acuerda dónde están. Los guarda tan bien que luego no los encuentra. Guardar no significa poner algo en una caja fuerte hasta que lo necesitemos. Guardar significa obedecer, acatar, es tenerlo siempre en la mente para que en el momento más oportuno o en el más necesario surja la palabra en nuestra mente y la tengamos activa. Guardar es tenerla en la mente y en el corazón para el momento en que se necesite. Dice Moisés, apréndanlos, guárdenlos. Pero no solo esto, hay una tarea activa, pónganlos por obra. Vamos a ver en cada mandamiento. Si la palabra dice, por ejemplo, no matarás, uno dice, ¿y cómo lo pongo por obra? Pues lo estoy poniendo en obra porque no he matado a nadie. Ya está cumplido el mandato. Pero cuando dice ponerlo por obra, significa hacer deliberadamente lo contrario. Y si dice, no matarás, entonces lo que sí debemos hacer deliberadamente es preservar la vida. Es conservarla. Por eso el cristiano está en contra del aborto. Porque la tarea que tenemos nosotros es preservar la vida, porque el único que la da y el único que la quita es el Señor. Cuando hablamos pues de ponerlos por obra, es justo hacer lo que el mandato o lo contrario a lo que el mandato dice. Es decir, si dice no matarás, es preservar la vida. Si dice no codiciar, lo que significa es entonces tener contentamiento con lo que tengo deliberadamente. Si dice que no debemos hurtar, entonces lo que significa es que tenemos que ser dadivosos con otros. ¿Me explico? De lo que se trata, pues, es de poner por obra, no solamente de ser actores pasivos de la palabra, sino activos de la palabra. Porque entonces alguno de nosotros dirá, cumplo casi todos los mandamientos. Y sería mentiroso. Hay que ponerlos por obra. Pero la base del mandato, amados hermanos, la razón de la exigencia, Moisés da una explicación al pueblo de esto, de la razón de esta exigencia. Y dijo esto Moisés: la razón de esta exigencia es que el Señor ha hecho pacto en los mandatos con nosotros. Y de una manera maravillosa, misericordiosa, pues benevolente de parte del Señor, es Él pone los mandatos como pacto. Esto no lo encontramos en Éxodo 20, pero aquí sí, está poniendo los mandamientos a nivel de pacto. Dice el texto: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Hay un pacto importante, un pacto determinante. Y en este pacto establecido hay 3 elementos, amados hermanos. 3 elementos que voy a mencionar muy rápido. Está primero sus partes, las partes del pacto. Ustedes saben que en el pacto siempre hay 2 partes. Pueden ser institucionales, pueden ser personales. Cuando una pareja se casa, ¿no es cierto?, hay pacto entre 2 personas. Pero hay pacto entre naciones, ¿no es cierto?, institucionales o nacionales. Un pueblo pacta con otro pueblo.
Se establecen condiciones, se pone por escrito y se firman los pactos. Hay pactos entre instituciones. Tal institución hace pacto con tal otra institución. Hay pactos en colonias, pactan las colonias. Hay pactos de toda naturaleza, pero siempre hay dos partes. Las partes de este pacto son, en primer lugar, el Señor, y el más importante. Porque dice el texto, Jehová, nuestro Dios, hizo pacto. Él es la primera parte y la más importante del pacto. La segunda parte, que es muy importante en el pacto, somos nosotros, o es su pueblo. Está en el mismo versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Las dos partes del pacto están establecidas. Déjeme decirle que este pacto es un pacto unilateral. ¿No? Le voy a decir por qué. Porque cuando Dios estableció la ley, no le dijo al pueblo, hagan una relación de posibles mandatos entre ustedes, yo voy a poner las mías, nos juntamos con Moisés allá en el Sinaí, llegamos a acuerdos comunes y establecemos un pacto entre los dos. Esto no sucedió. Esto no pasó. Dios no pidió opinión al pueblo para el establecimiento de la ley. No le dijo, ¿tú qué opinas? No hizo una mesa redonda, no hubo una lluvia de ideas, no hubo una reunión congregacional. Lo único que sucedió fue que el Señor mandó llamar a Moisés y el Señor escribió, determinó no solamente las partes del pacto, sino las condiciones del pacto. Y dicen, esta es mi ley. En ese sentido, el pacto es unilateral porque es solamente con Dios actuando y dándolo a su pueblo. Y lo único que tiene que hacer el pueblo, amado hermano, es aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Sin condición, sin cuestionamiento. Ese pacto maravilloso que Dios hizo el Señor, entonces, tiene estas dos partes. Pero también vemos la promulgación de este pacto. Dice el versículo número 3. No con nuestros padres, dice el Señor, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara, dice el verso 4, habló Jehová con vosotros en el monte de en medio de el fuego. Dice el texto que el pacto fue promulgado, fue establecido, y ahí dice, no con nuestros padres, sino con nosotros. Ahora, déjeme decirle que no podemos nosotros excluir a los padres, porque les quitamos responsabilidad. Si decimos, ese pacto no fue hecho con mis padres, sino conmigo, les estamos restando responsabilidad a nuestros padres. Que si rompieron el pacto, deben de tener, ¿no?, una consecuencia de esto. No. La intención del texto es, no solo con nuestros padres, sino también con nosotros. Es decir, con todos. Con todos. Está incluyendo, pues, a todos, a nuestros padres, a nosotros y por ende a nuestros hijos y a todos los que vengan delante de ellos, y a nosotros, lectores implícitos de este texto, nos alcanza esta promulgación. No con nuestros padres, y Jehová hizo este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Amados hermanos, para con nosotros es también este pacto. Estos mandatos son vigentes para esta iglesia el día de hoy. No hay lugar a dudas. Y lo tomamos como la esencia, como la promulgación de un pacto maravilloso que Dios hizo para con su pueblo. Y además dice el Señor que Él mismo lo estableció. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio de el fuego. Pero lo tercero que tenemos, y a mí me parece no lo más importante, pero sí el remate de una idea maravillosa, teológicamente perfecta, es que el tercer elemento del pacto es el mediador. Es el mediador, la mediación. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, homilética y hermenéutica, decían, Cristo está en todas partes. Hay que predicar a Cristo en toda la Biblia. Y qué difícil es encontrar a Cristo en la Biblia en todos lados, ¿no es cierto? Es difícil un poco, porque no está tan claro en el Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos a Cristo maravillosamente, tipificado por Moisés como mediador. Dice el texto en el versículo 5. Dice Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Fíjense lo que dice Moisés. Yo estaba entonces entre Jehová
y vosotros, estaba en medio, lo cual implica mediación. Moisés está haciendo una labor mediatoria entre Jehová y el pueblo. Y nosotros cristianos tenemos que entender que hay una cosa de la hermenéutica que se llama el tipo y el antitipo. Y el tipo es todas aquellas cosas, personas, nombres, eventos que sucedieron, objetos incluso, que sucedieron en el Antiguo Testamento, pero que apuntan a Cristo. Que apuntan a Cristo. En el desierto hubo muchas cosas que apuntaban a Cristo. El mismo Moisés, el mismo Josué, la serpiente que fue puesta en aquel madero para que todo el que viera la serpiente viviera. Estaba Cristo tipificado en el tabernáculo. Estaba Cristo tipificado en cada asunto. Incluso la peña de Oreb que sacaba agua también tipificaba a Cristo. Cristo estaba tipificado en los eventos, en las personas, en las cosas en el Antiguo Testamento. Y aquí lo tenemos tipificado. En el pacto tenemos nosotros, ¿no?, al mediador de un mejor pacto, dice la palabra en el libro de Hebreos. Tenemos a Cristo como mediador y aquí a Moisés tipificándolo. Dice él: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, y la tarea del mediador es declararles la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. El tipo Moisés como tipo de Cristo es un tipo de mediación. Y Dios lo puso en medio para que comunicara este mensaje al pueblo. Dada la mediación de Moisés tipificando a Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y el velo se rasgó, lo que pasó es que ahí fue evidenciado el mediador, porque a través de esto nos podemos acercar ahora confiadamente al trono de su gracia. Amados hermanos, nosotros como creyentes de esta época tenemos una tarea: estudiar estos mandatos, aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha establecido pacto con nosotros a través de estos mandatos. Es un pacto en donde las dos partes somos nosotros y Él. Es un pacto unilateral, porque el Señor habló cara a cara. Él dictó las leyes. Él estableció las bases. Y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerlo. Y no lo hizo de manera así sobrenatural, sino lo hizo de manera soberana a través de un mediador que es Moisés. Ahora nosotros tenemos pues un mejor mediador, el tipificado. Y Él a nosotros también nos llama a través de su palabra a cumplir sus mandatos. Usted y yo tenemos que cumplir los mandatos del Señor. Pero ¿cómo vamos a cumplir mandatos que no sabemos? Cualquiera de nosotros puede decir: yo no sabía que eso era ley. Pero el desconocimiento de la ley, dicen los abogados, no te exime de la culpa. Esta ley está escrita en el corazón de todos los hombres y estamos obligados los creyentes a aprenderla, guardarla y ponerla por obra. Y la tarea de Dios es amor, es hacer esto: aprenderla, guardarla y ponerla por obra, porque quien nos la dio fue el autor del pacto que misericordiosamente proveyó de un mediador para que fuéramos capaces de cumplirla. Vamos a orar. Señor maravilloso, te damos gracias por tu obra maravillosa que hiciste en ese pueblo de aquel tiempo. Tu iglesia también. Y que a través de esta promulgación de la ley le dijiste al pueblo que era una ley necesaria. Hay que aprenderla, hay que guardarla, hay que ponerla por obra. Porque tú lo estableciste como pacto para con nosotros, y los pactos no tienen una duración temporal, sino son eternos. Y este pacto maravilloso que estableciste tiene, Señor, dos partes: nosotros y tú. Hay normas establecidas que pones tú unilateralmente, pero hay alguien que nos ayuda a cumplirla, que es el mediador, Cristo Jesús. Porque Él es el mediador de este pacto. Señor, que con su ayuda podamos analizar, sin cuestionar, cada uno de los mandatos
para que los pongamos por obra, los aprendamos y nos gocemos en el cumplimiento y en el gozo del deber cumplido. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.